A ver, que vamos a comenzar ya con la siguiente mesa. Bueno, vamos a comenzar con la última mesa, que me parece que es una mesa súper interesante. Es muy interesante para los que ya trabajamos en la privada y mucho más interesante para los que quieren trabajar en la privada. Cuando tú hablas con los residentes, lo primero que te preguntan es: sí, es que trabajo en la privada y entonces no puedo poner ningún tratamiento, por ejemplo. Y lo siguiente que te preguntan cuando van a dejar las aseguradoras es que si dejo las aseguradoras no puedo poner ningún tratamiento. Pues bueno, desde la reumatología privada se lleva estudiando este tema, lo hemos comentado en los cursos anteriores y se está trabajando para intentar solventar este tema. Entonces, la mesa va relacionada con eso, por lo que me parece muy, muy interesante. Como primera ponente vamos a tener a la doctora Lola Fernández de la Fuente. Bueno, yo a Lola es que me une un cariño muy especial porque tanto ella como Juan son mi familia reumatológica desde que empecé, es la pura verdad. Y me parece una persona muy brillante que al principio, cuando hacía la residencia, mucha gente decía que era un poco loca, pero que viva la locura, quiero decir. ¿Por qué? Porque es una persona muy trabajadora, incansable y además una persona de verdad, que eso no hay tanto. Sin vuelta, lo que cuenta es la realidad. Ella trabaja porque ella cree en un modelo de reumatología, tanto en pública como en privada. La pública no se lo ofertaba y decidió de forma muy valiente solo trabajar en la privada teniendo ofertas en la pública, que eso no hay tantas personas, porque ella cree en ese modelo. Y ahora los nuevos cambios que se están haciendo, donde trabaja, la tienen un poco, que ya veremos el rumbo que toma. Y bueno, se licenció en la Universidad de Sevilla, hizo la residencia también en Sevilla, porque es sevillana de pro y ella no quiere salir de Sevilla nunca. Y bueno, ahora trabaja en el Hospital Quirón, tanto en las consultas como en la unidad de ensayos clínicos. Y bueno, pues ya puede empezar cuando quiera, porque ya veréis lo maravillosa que es. Gracias, Noemí, por Dios, por tu cariño, de verdad. Siento lo mismo por ti. Gracias a todos por estar aquí hoy y gracias también a Miguel Ángel, a José por proponerme participar en esta mesa, a Noemí por descontado, y gracias a Pfizer por permitir este curso o esta jornada un año más. Cuando recibí el título de mi charla, la propuesta, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en este mundo de los biológicos? Pues la verdad es que me quedé un poquito desconcertada, ¿no? ¿Qué se pretende de mí en esta charla? Entonces, bueno, creo que es una pregunta que invita a una introspección sobre el recorrido de la reumatología y las terapias que han existido. Y como yo aquí soy probablemente, digamos que yo soy nativa biológica, ¿no? Igual que nativa digital, nativa biológica, y como nativa digital y biológica millennial que soy, pues me he apoyado en muchas herramientas de inteligencia artificial para hacer esta ponencia y lo quería transmitir, pero no he vivido de cerca esos cambios como muchos de aquí sí que lo habéis podido vivir. Así que yo intentaré transmitir mi visión desde el prisma que yo he conocido. Bueno, he estructurado la charla en diferentes puntos. Primero comenzaré con un repaso sobre los hitos de las terapias antirreumáticas. Después hablaré sobre ciertas tareas que quedan pendientes y revoluciones e innovaciones actuales en las terapias antirreumáticas, y haré algunas propuestas de actuación que van a detallar con mayor profundidad el resto de ponentes de esta mesa. He querido ilustrar las diferentes etapas de las terapias antirreumáticas con diferentes estilos artísticos y creí que era bastante oportuno ilustrar la etapa prebiológica con el claroscuro del barroco. Así que, bueno, en los hitos que tenemos previos a la llegada de los biológicos, querría destacar que el término artritis como un reumatismo se acuñó en 1600 y hasta 1896, finales del siglo XIX, fueron cuando se empezaron los primeros fármacos antirreumáticos, que fueron los salicilatos para la fiebre reumática. En la década de los 50 irrumpieron los corticoides para el tratamiento de nuestras enfermedades y sobre la década de los 70 fueron desarrollándose diferentes antiinflamatorios no esteroideos. Todo esto, por supuesto, mejoró mucho la calidad de vida de los pacientes, pero no repercutían en el pronóstico.
Este fue el primer artículo donde se ilustró el término, se acuñó el término modificador de enfermedad. Y era referido pues, en su momento a las terapias existentes, ciclofosfamida, oro, penicilamina, cosas que pues, yo he empleado, bueno, el oro por supuesto no. Pero claro, hasta 1998, 1998, perdón, fue cuando llegaron los biológicos. La llegada de los biológicos dio salida a una etapa modernista. Impresionista, perdón. Y en este periodo impresionista pues nos hemos encontrado una revolución en el tratamiento de las enfermedades reumáticas, hasta el punto en que los titulares científicos pues parecen casi de prensa. La artritis reumatoide es más leve en el nuevo milenio. Y es que es cierto, porque los tratamientos biológicos han supuesto una mejoría muy importante en todos los índices de actividad y de calidad de vida de nuestros pacientes, como se han podido observar en las tendencias poblacionales comparativamente con pacientes de la época previa y la época actual, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide hay numerosos estudios que avalan esto. También se ha observado una evidente disminución del daño estructural en nuestros pacientes y esto ha motivado una mejoría en la calidad de vida y en el desempeño laboral de los mismos. Tenemos unos índices de discapacidades, incapacidades, bajas laborales muy inferiores a los que había en otras épocas y más sensiblemente en el tramo de los pacientes mayores a 50 años, lo que ha permitido que puedan mantenerse más tiempo en la edad laboral. Esto no solamente ha pasado en la artritis reumatoide, sino en muchas otras enfermedades reumáticas, como incluyendo el lupus. Además, ha cambiado el patrón de tratamiento. Las tendencias de uso de nuestros medicamentos han ido evolucionando conforme se han ido incorporando nuevas terapias. El metotrexato, por ejemplo, se ha disparado en su uso, igual que la hidroxicloroquina en el lupus, cuando antes eran más testimoniales. Y lo que más han precipitado los biológicos es la disminución del consumo de corticoides, antiinflamatorios y salicilatos, lo cual, por supuesto, ha impactado también en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Por un lado, por un mejor control de la inflamación sistémica y, por otro lado, por la disminución de otras terapias que incidían en este riesgo. De hecho, ya empiezan a haber primeros estudios en los que se observa que el uso de terapias biológicas, en este caso para tratar la psoriasis cutánea, ya indica que se disminuye la incidencia de la artritis psoriásica. Pero aún así, estas terapias biológicas, por su elevado coste, han estado restringidas a pacientes graves y refractarios. En este contexto llegan los biosimilares, que abren la entrada a un periodo del romanticismo en la reumatología, ya que permite un acceso más generalizado y más universal a nuestros pacientes a estas terapias. De hecho, el objetivo de estos medicamentos, por un lado, como fueron perdiendo las patentes, pues fueron desarrollándose cada vez más. En 2017 aparecieron los primeros biosimilares, en concreto el primero fue el rituximab. Y desde entonces, pues el ahorro que ha supuesto el sistema sanitario ha motivado un mayor acceso a nuestros pacientes a estas terapias. Desde entonces no han hecho más que crecer y a día de hoy en el seno de la reumatología hay 20 biosimilares aprobados por la EMA. Desde que salieron, diferentes sociedades científicas se han ido posicionando respecto al uso de estas terapias. En concreto, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria elaboró un documento en el que ponía en valor el consenso médico-paciente y hacía hincapié en que no se podía permitir, de forma además sustentada legalmente, la sustitución automática e indiscriminada de estas terapias, que es el riesgo principal que se ha observado desde su llegada. De hecho, en 2019 se elaboró un plan de acción para incentivar el uso de biosimilares en España y en este plan pues, se incluían medidas sobre educación a los médicos, campañas formativas para pacientes, para concienciar sobre la importancia de los biosimilares y diferentes estrategias para aumentar su competitividad en el sistema, reduciendo barreras de entrada. Sin embargo, no hablan de ningún tipo de incentivo de esos ahorros, de cómo utilizar esos ahorros, redundando de nuevo en los pacientes y en los sanitarios, por supuesto. Y la Sociedad Española de Farmacología Clínica, de nuevo, insistió en este sentido, en que se requería un uso racional de estos medicamentos que no agotara el sistema sanitario, puesto que si empleamos
los biosimilares de primera al 100% de nuestros pacientes, probablemente acabemos por cargarnos esas moléculas que son eficaces por ese uso masivo, comprometiendo el sistema a largo plazo. Por lo cual hay que huir de estrategias cortoplacistas que en un primer momento sí que ahorran mucho al sistema, pero pueden impactar muy negativamente en los beneficios que se han obtenido inicialmente. Aquí sí que hablan ya de buscar una transparencia en esos ahorros obtenidos en el sistema y que redunden en los pacientes y en los servicios médicos. La Sociedad Española de Reumatología, en este artículo ya actualizado en 2021, de nuevo también tiene un posicionamiento favorable respecto al uso de biosimilares, avala su calidad respecto a los fármacos originales, ya que cumplen estándares totalmente caracterizados por la EMA, pero sí que es verdad que de nuevo insiste en el uso racional y transparente. En 2020 se publicó este estudio del uso de los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud y respecto a la llegada desde 2017 a 2020, el uso de biosimilares de TNF, que eran los que estaban en su primer momento, había incrementado un 10%. No obstante, España estaba en una situación intermedia respecto a otros países europeos, pero sí que había una diferencia importante según las comunidades, llegando en algunas la penetración de biosimilares al 80% y en otras un 30%. Los biosimilares han supuesto un ahorro súper importante, llegando a ahorros estimados de 5.000 millones de euros desde que se introdujeron. Este ahorro está siendo cada vez mayor conforme más penetran en el sistema y pues esto no ha hecho más que crecer. Pero nos quedan muchas tareas pendientes, porque es verdad que las terapias biológicas han revolucionado el tratamiento de nuestros pacientes, pero todos sabemos que no está todo el pescado vendido. Hay muchos pacientes que no consiguen la remisión, esa remisión no siempre es sostenida, la supervivencia de los fármacos es subóptima, lo cual motiva muchos cambios de diana que cada vez van siendo menos eficaces a largo plazo. Además, existe una falta de personalización de estas terapias, puesto que a día de hoy no tenemos todavía biomarcadores accesibles en la práctica y la elección de las terapias se condiciona más bien pues, por comorbilidades, por acuerdos, por preferencias del paciente, pero no claramente por su eficacia esperada. También existen problemas logísticos muchas veces, por ejemplo, en la administración de ciertas terapias intravenosas o que requieran algún tipo de preparación más allá. Y aún así los costes siguen siendo elevados pese a que los biosimilares han permitido un ahorro importante. También hay muchas otras enfermedades que están muy faltitas de tratamientos, por ejemplo el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica. Todavía estamos usando muchos medicamentos fuera de indicación, entonces queda mucho por hacer. Y en este escenario futuro os quería ilustrar varias piezas de un puzzle cubista. Algunas de las innovaciones son el empleo de tecnología farmacéutica para desarrollar terapias con nanotecnología o terapias de exosomas que permitan alcanzar una distribución mayor de estos fármacos en el cuerpo. También están desarrollándose diferentes biomateriales, ingeniería tisular, que mejoran la persistencia de esas terapias y la adaptabilidad de esas terapias dentro de la articulación. Se están haciendo importantes esfuerzos investigadores en los marcadores genéticos, epigenéticos. Cada vez se conocen más biomarcadores de respuesta, que es cierto que todavía en la práctica no son factibles, pero sí que se empieza a diseñar un perfil de terapia y de respuesta en estos pacientes, sobre todo en la artritis reumatoide, pero también en la artritis psoriásica e incluso empiezan a ver los primeros artículos respecto al lupus. Como ya han comentado ayer, la inteligencia artificial está suponiendo una revolución importante con los sistemas de aprendizaje automático. Van a permitir unificar de forma mucho más rápida y contundente todos los resultados obtenidos de la investigación, no solo a nivel local, sino de forma global. De hecho, ya están habiendo publicaciones en las que se emplea el aprendizaje automático para desarrollar modelos predictores de respuesta en pacientes, por ejemplo, que están haciendo una optimización de terapia biológica, lo cual también puede redundar en mejorar los costes sanitarios y, por tanto, poder tratar a más pacientes. La edición genética es algo que está creciendo enormemente. Estas ediciones genéticas nos permiten, por ejemplo, modificar células madre para que sean más resistentes a la inflamación, más resistentes a la degradación o para que ellas mismas produzcan
diferentes citoquinas antiinflamatorias, anticatabólicas, regeneradoras y, por tanto, remodelen el entorno articular. También están las células modificadas de linfocitos T, que es verdad que es una terapia muy prometedora, pero no exenta de altos riesgos y que requiere más investigación a día de hoy. Y en este sentido de inmunoterapia también se están estudiando vacunas que procuran, con péptidos conjugados, modificar el entorno de inflamación específico de cada enfermedad. Entonces, una vez que hemos visto todo esto, pues quisiera lanzar una serie de propuestas, digamos, muy someramente, porque no es el objetivo de mi charla, pero sí que quería intentar buscar un modelo en el que la innovación esté al alcance del mayor número de pacientes, pero sin comprometer la sostenibilidad. Porque sí que es cierto que estas terapias que están por venir tienen un potencial de eficacia muy superior a lo que podemos tener, pero que tengan un salto y un impacto tan fuerte como el que ha supuesto con la terapia biológica hasta ahora, pues quizás todavía nos queda para llegar a ese punto, ¿no? Y hay que tener en cuenta la sostenibilidad, porque estas terapias son tecnológicamente muchísimo más complejas y probablemente mucho más caras. Entonces, para ilustrar la situación en la que estamos y podamos hablar con una base de conocimiento de causa, me ha parecido muy interesante presentaros datos de este informe de la OECD publicado sobre el estado de salud de España en 2023. Y es que España tiene de los gastos sanitarios totales por debajo de la media europea, no solo a nivel total, sino en los diferentes subíndices. Sin embargo, la esperanza de vida en España es la más alta de la Unión Europea. Además, por este mismo motivo, tenemos un porcentaje mucho mayor de población más mayor y más pluripatológica. Pero nuestro sistema es especialmente resiliente y lo ha demostrado en diferentes estudios, incluso con el importante descenso que tuvo España durante el COVID, se invirtió en salud más de lo que correspondía para ese descenso y se hizo un esfuerzo sanitario muy importante, motivado sobre todo por el uso de teleconsultas, que fueron muy superiores a la media europea, alcanzando un 40% más en la época de pandemia. Este último gráfico de aquí abajo me ha parecido especialmente importante porque habla que el ratio de enfermero por médico en España es de los menores de la Unión Europea. Eso quiere decir, por un lado, que tenemos a un enfermero sobresaturado, teniendo que atender a varios médicos a la vez, y por otro lado, que el médico asume una carga enorme del sistema, teniendo que tratar con tareas que muchas veces no le corresponden. Pese a todo, pues conseguimos unas tasas de mortalidad evitable de las más bajas de la Unión Europea y un porcentaje de necesidades médicas no atendidas ínfimo, que además no depende del estrato económico, lo cual habla de la universalidad de nuestro sistema. Estos son datos que para mí ponen en valor nuestra sanidad y que hablan de que efectivamente pues, podemos tener una de las mejores sanidades del mundo. Y eso creo que es algo que tenemos que ser conscientes, porque en parte es gracias a los profesionales sanitarios, yo creo que en la gran medida. Para mí eso tiene también dos lecturas, porque por un lado es verdad que demuestra que hay una implicación muy importante de los sanitarios, una gran vocación, pero también existe una gran explotación, que es lo que estamos hablando en todos estos días. Entonces, de forma somera, pues creo que habría que buscar alternativas sostenibles, sobre todo en el seno de la privada, donde podamos hacer factible el acceso a estas terapias. Una de ellas sería la derivación a ensayos clínicos. También en privada existen unidades muy buenas de ensayos clínicos. Una derivación ética y transparente sería ideal. Acuerdos directos con laboratorios para favorecer, por ejemplo, tratamientos a partir de paquetes de tratamiento con los pacientes, que se puedan buscar estrategias de financiación. Negociaciones con seguros para que incrementen o diseñen algún tipo de póliza premium, con copago, de cualquier manera que permitan por lo menos la inclusión de algunos de los biosimilares que no lo veo tan descabellado el día de hoy, teniendo en cuenta que hay biosimilares que están muy cerca de coste de un metotrexato parenteral. Y, por supuesto, educar a la población médica en este tipo de estrategias. Y os dejo como colofón final una cosa que puede parecer un poco utópico, pero es que el ahorro del sistema que se produce gracias al uso de estas terapias, que por supuesto el médico está detrás de esas prescripciones, debe redundar en una mejora en la calidad asistencial, ya sea a través de mejorar equipamiento médico, mejorar plantillas, mejorar condiciones laborales, incentivar formaciones que no dependan solamente de la industria,
Todo esto, ya que el médico participa tanto de esta prescripción, creo que debe redundar, y en Francia lo están haciendo desde 2018. Ya este mismo año, en Extremadura también lo han conseguido, así que no es algo tan utópico y creo que es algo a plantear. Es otra estrategia. Entonces, como conclusión, yo diría que en estos últimos 25 años, en la reumatología los biológicos han supuesto un cambio muy importante, haciendo que enfermedades realmente limitantes puedan ser mucho más manejables hoy en día. Han mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes enormemente. Pero es verdad que la remisión no está completa en todos los pacientes, que la persistencia todavía no es la ideal y que se requieren personalizar estas terapias para garantizar esa eficacia. Además, las innovaciones que están por venir son prometedoras, pero tecnológicamente complejas y costosas, lo cual requiere un esfuerzo por parte del médico también en esta sostenibilidad e insistir a todos los que están implicados en que para buscar una excelencia en el tratamiento de las enfermedades reumáticas tenemos que coordinarnos médicos, farmacéuticos y gestores. Y con esto creo que he ilustrado ya todo lo que quería decir. Os agradezco mucho la atención y quedo pendiente del debate. Hola, muchas gracias. Y gracias por aceptar el reto que te propuse, a sabiendas de que era muy difícil. La verdad que lo has hecho genial y nos has abierto muchas vías y nos has puesto en buen camino. Y ahora... A ver, quería hacer un aviso que nos indica la organización. Y explotarlo, claro. La del médico, que somos todos, que vemos el paciente y que tú quieres saber si ese tratamiento que le estás dando le funciona o no. Para eso hay que hacer una recogida automática que no le ocupe ni, como quien dice, ni un segundo al médico, porque si no está destinado al fracaso. Y a ser posible que sea, pues lo que digo, un cuestionario que el paciente le entra en el móvil o cosas de ese tipo, que te permitan, tanto a nivel micro como a nivel macro, tener la información. Pero si no, la eficiencia y la efectividad se van al carajo. Yo quería hacer una puntualización también sobre ese respecto, y es que creo que las tecnologías que están avanzando ahora se están, por lo menos en la práctica, implantando con objetivos, de nuevo, más bien economistas que realmente por demostrar resultados en salud. No creo que los avances que están haciendo ahora mismo con lo de las tablets, por ejemplo, sea por facilitar la calidad de la asistencia, sino por reducir costes y que tú puedas ver más pacientes en más tiempo en la mañana. Eso es lo que a mí no me gusta. Si la inteligencia artificial y todos los mecanismos que se están desarrollando se emplean adecuadamente en demostrar efectivamente cómo están los pacientes y en unificar todos esos datos de forma global, esos resultados en salud podrán ser mucho más consistentes que los que se están obteniendo ahora. Si tú haces una exploración en el paciente y la herramienta te calcula directamente el índice de actividad, unificando la analítica con la exploración, ahí es algo que llevas adelantado. Si en vez de mandarle al paciente una radiografía por protocolo, que no la manda ni un médico antes de llegar a consulta, se le mandan cuestionarios PROS validados para que el paciente rellene en su casa antes de la consulta y se unifica dentro de la exploración y los resultados analíticos, ahí es cuando podremos tener una medicina de calidad. Y luego, en cuanto a los tratamientos, como ha comentado Marta muy interesantemente, efectivamente, yo pienso que se trata de reinvertir, no de ahorro-coste, sino una reinversión del ahorro que se está produciendo por ejemplo, los biosimilares, que lo hemos mencionado mucho, en poder ofrecer una medicina más personalizada, porque si a un paciente se le hace un estudio de biomarcadores, se selecciona la terapia más oportuna y encima, para colmo, tenemos la suerte de que en este caso podemos usar un biosimilar compatible con su enfermedad, vamos a garantizar resultados de salud a largo plazo, vamos a ahorrar mucho en el sistema, baja incapacidad de hospitalizaciones. Entonces, es una reinversión y un cambio en la mentalidad, que es lo que yo creo que hay que transmitir, porque efectivamente el ahorro cortoplacista no resuelve nada. Bueno, es que vamos a cerrar porque es que no da tiempo de... Bien. Sí, hay que cerrar rápido porque me están regañando y estoy más nervioso.
pero de todas maneras no me quiero ir sin dar las gracias a todos vosotros por el compromiso de la jornada, por la participación, por la atención que habéis tenido y el respeto hacia todos los ponentes, a los que me vuelvo a ratificar en el agradecimiento por las magistrales charlas que han dado, que han sido espectaculares. Cómo no, no puedo olvidar a Pfizer, que ha apostado un año más por este curso de la privada. Le animo a que, yo creo que ya está fechado, calendarizado el año que viene, le animo a que siga colaborando con nosotros. Cómo no, tengo que dar las gracias a mis dos compañeros, a José y a Noemí, porque ya lo dije ayer, hacen fácil las cosas que son difíciles y han hecho que, bueno, personalmente yo estoy muy satisfecho. Y como no, tengo que dar las gracias a la SER, en general, porque la apuesta por el curso de la privada, Marcos ha tenido que marchar, pero la SER es una máquina en la que, bueno, estamos muchos de paso, pero hay una estructura que es la oficina, que hoy está aquí con Marta, con Sonia, con Noemí, con una gente que son espectaculares y que lo hacéis todo fácil y lo hacéis todo llevadero. Así que muchas gracias a todos, buen regreso y nos vemos el año que viene. Y ahora el picoteo.